Sí, señor, compártenos Eh, pantalla. Aida, Yo compártenos comparto que la vamos para pantalla. adelante. Eso es. Venga. Está compartida, Y tú, ¿no? si tienes cualquier cosa, No, estaremos por aquí si todavía no se no. me caen los libros otra vez. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Dale, Esto dale es... presentar abajo Uy, y pantalla. ahora sí, ¿no? A ver... Dale presentar pantalla. Selecciona una de tus pantallas si tienes dos. Es posible que tengas una pregunta posterior después de presentar pantalla que te dice que qué pantalla quieres presentar. Y entonces, sí. ¿Todavía no se ve? No, no la vemos No. acá. Ay, sí, claro, es verdad. Tenéis Bueno. razón. Que voy muy rápido yo. Voy acelerado. No pasa nada. Tranquilo. Ya está. Ya está, ¿no? Sí, yo te Vale. conté Ahí en la Bilbao tienes. que tenía unas súper ganas de ver esta charla y ahora las voy a poder ver. Maravilloso. Bueno, pues nada, Excelente. yo encantada de que Sí. me podáis dar esta oportunidad. De nuevo, la verdad es que la charla de Bilbao fueron de 15-20 minutos. Esta Sí. va a ser un poquito más larga. Voy a meter algún ejemplo de Power Query que no lo hice en aquella ocasión, pero bueno, voy un poco tirando para adelante ya, ¿no? No te Entonces, preocupes, Aida. Ya tu charla sabemos que fue un poco más corta la original, con lo cual si sí. termina unos minutos antes no hay ningún problema, que para nosotros felices porque yo tengo preguntas que hacer aquí de este tema. Y si Genial. cubres el tiempo, no te preocupes igual. O sea, perfecto. Vale. Te dejamos, el escenario es tuyo. Vale, bueno. Por todas. Venga, pues nada, yo me presento, soy Aida López. Vengo a hablaros del Power BI en la gestión energética. Sé que es un sector diferente al que estamos habituados, porque normalmente se habla mucho más de finanzas, quizás, ¿no? Pero bueno, a mí me ha tocado lidiar con este sector desde hace poco tiempo, desde hace 3 años, que me metí con la herramienta. He ido aprendiendo mucho prueba y error, pero también con grandes profesionales que están hoy y estos días aquí. Y gracias a ellos y a la comunidad, que os recomiendo que no tengáis ningún miedo si estáis en este sector de verdad o en cualquier otro y estáis empezando, porque vais a encontrar gente estupenda que os va a ayudar, pero no veáis cómo. O sea, que no tiréis la toalla si en algún momento dado esto del Power BI se va creciendo y creciendo y se os hace un poquito difícil. Bueno, gracias a los sponsors, porque sin ellos la verdad es que no sería imposible estar aquí. Y como he dicho antes, también muchísimas gracias a los organizadores también que hay detrás, que ha sido espectacular la organización. Vamos. Este es el final del Power BI Days Tour, que es algo, yo creo que por los datos que nos estaban dando, vamos, súper espectacular, importantísimo. Hemos estado en Bilbao, en Alicante, en Barcelona, en Madrid, pero bueno, ya con tanta gente conectada, esto es como, bueno, el evento de los eventos de Power BI. Así que yo encantada de estar aquí con vosotros. Luego, no os vayáis después, ¿no?, de las sesiones, porque al final habrá un quiz, que esto es súper divertido. Yo he participado en varios y la verdad es que aparte de que aprendes un montón, os vais a llevar regalos y de verdad que son regalos importantes. Bueno, tenéis que participar sí o sí. Y nada, me presento formalmente, digamos. Yo soy Aida López, como os he dicho antes, y trabajo en Stihome. En Stihome desarrollamos soluciones y prestamos servicios de vigilancia energética. Si estáis aquí en esta charla, quizá es que estáis en el sector o no, por alguna razón, ¿no? Os ha interesado, y si también me lo queréis comentar, pues yo encantada, porque yo empecé sin conocer a nadie que estaba trabajando en este sector, como digo, muchos de finanzas, pero de consumos energéticos, de lecturas y todo esto, de temperaturas y de gas, electricidad, etcétera, pues a nadie. Así que me ha tocado pelearme bastante con la herramienta desde cero y luego ya resolviendo los problemas que iban surgiendo y que de verdad veías tanto potencial, ¿no? Pues que me ha enganchado, la verdad es que me ha enganchado.
Pues voy a contar un poquito lo que hago. Antes de recoger ese dato, ¿no?, que todos sabemos que es tan importante para darle ese valor, yo lo que os quería mostrar, mira, además, yo no sé si se puede ver aquí, tengo una sonda, a ver, ¿no, ¿lo veis? Bueno. ¿Y no sé ahí si la que quieres mostrar? A ver, aquí, una sonda. Ah, ahí se ve perfecto la sonda, sí. Vale, bueno, pues esto es un sensor para monitorizar el gas, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestra empresa lo que montamos es instalamos una serie de sistemas de comunicación, de redes también, donde recogemos a través de esas redes que os he comentado, diferentes tecnologías, recogemos ese dato que se registra en ese sensor, ¿vale? Entonces, bueno, me parecía interesante también que pudierais ver lo que hay, la infraestructura IoT, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, de todo el sector energético realmente, y esta monitorización que nos permite recoger esos datos cada 15 minutos. Luego os voy a contar los problemas que puede suponer esto también de volúmenes de datos. Consumos para luego poder mostrar esos consumos, monitorizar las temperaturas, la humedad, el CO2, la calidad del aire. Y tal y como está hoy en día, la verdad, con la que nos está cayendo, pues son retos, ¿no?, con los que trabajo cada día y me gusta, la verdad. Aprendo cada día muchísimo y bueno, estoy aquí para mostraros un poquito de lo que hago. ¿Qué pasa? Que de nada sirve tener datos si no hacemos nada con ellos, ¿verdad? Lo que os decía antes, esa gran cantidad de datos que se registran, que se recogen, si no les damos un valor útil, un valor que nos permita tomar esas decisiones, no solo monitorizar y saber a qué temperatura estabas a las 5 de la mañana o el CO2, sino, por ejemplo, os hago una pregunta: ¿qué tanto por ciento del tiempo de tu casa ha estado dentro de ese rango de confort entre 19, por ejemplo, grados y 21 grados, ¿no?, y de humedad entre 40 y 60? Pues ese dato, realmente tenemos la lectura, eso sí, pero para llegar a ese KPI, a ese indicador, lo que vamos a necesitar es una herramienta que nos permite transformar esa información en este caso, en el porcentaje que queremos conocer. ¿Por qué? Para tomar esa decisión. Quizá tenemos un mal aislamiento de la fachada, por ejemplo. Trabajamos mucho con empresas de construcción donde monitorizamos esas fachadas, un año, 2 años antes, viendo inviernos y veranos completos, recogiendo esos datos. Luego, mientras se rehabilita esa fachada, por ejemplo, seguiremos recogiendo datos, pero también los seguiremos recogiendo después. 2 años después tendremos esos datos donde vamos a poder ver la comparativa. Os dais cuenta, ¿no?, la importancia de monitorizar el dato, pero no en un momento dado solo de la rehabilitación, por ejemplo, sino antes y después. ¿Y qué vamos a sacar? Conclusiones. Conclusiones importantes en materiales, al final, ¿no?, se trata de saber un poco el resultado de todo la inversión que se ha hecho, y tener la justificación, ¿no?, con datos de que eso funciona. Entonces, para eso, hay una infraestructura detrás y un tiempo importante para llegar a la conclusión. Pero bueno, de eso se trata. Aquí os muestro algunos ejemplos de dashboard que podemos... Yo no sé si se está viendo la presentación en grande, pero bueno, ahora creo que mejor, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Vale. Ahora os estoy mostrando algunos ejemplos de
visualizaciones. Monitorizamos edificios, distritos, llegamos a los consumos. La importancia en este sector, ¿no? Por ejemplo, la calidad del aire, tal como nos ha venido con lo de la pandemia, el COVID, pues sensores en los autobuses. Por ejemplo, otro ejemplo, potencias, monitorizar los contadores de electricidad. Sabéis que las empresas tienen unos maxímetros también que si se pasan, por ejemplo, les penalizan. Bueno, pues nosotros podemos a través de Power BI a través de Power BI son sí dos dashboards de controles de mando donde pueden ver cada día, sí, porque nosotros nos estamos adelantando ya a través de la monitorización, nos estamos adelantando a cuando les llegue la factura, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos el mismo día, si se están pasando, no se están pasando, si van a llegar a ese si esas máquinas han arrancado por lo que sea más de la cuenta, si se les va a penalizar, si no se les va a penalizar, si van bien, si... Entonces, bueno, pues es una herramienta realmente, espectacular. Espectacular. Dificultades que yo voy a hablar de casos a los que me he tenido que enfrentar. Sé que muchos de vosotros estáis en el sector también y se os habrán presentado otras dificultades. Pero bueno, yo me voy a enfrentar, digamos, a alguna. Voy a hacer un ejemplo en concreto de un cálculo de consumo. De hecho, es que un compañero me lo recordó el otro día que lo iba a necesitar y dije, bueno, pues mira, ya voy a mostrarlo, cómo lo he resuelto yo. Vuelvo a repetir lo de la gran cantidad de datos. Esto, bueno, puede ser un problema, realmente. Si cada 15 minutos se recoge una lectura, luego hay que depurar muy bien, si realmente necesitamos cada 15 minutos ese consumo, pues probablemente no. Quiero decir, probablemente solo nos tengamos que quedar con la primera lectura de cada día o la última para hacer esa resta y saber ese consumo cuál ha sido, pero... y ahí ya llegamos a la granularidad, ¿no? La importancia que tiene y en rendimiento el poder acotar también, claro, cuando los jefes al final lo que quieren es todo, ¿no? Quieren todo y a veces es un problema. A veces es un problema si no se lo haces, ver realmente, que realmente puede ser una dificultad a la hora de mostrar tantos valores en un gráfico que es que realmente no necesitamos ese consumo cada 15 minutos. Pero bueno, no me voy a liar mucho, que ya me estoy liando. A ver, ¿qué solución apliqué a lo de los consumos? Lo que os he comentado antes. Pues como lo vamos a ver un poquito más adelante, voy a hacer el ejemplo práctico. Lo voy a mostrar. Pero sí que os quiero recomendar, a mí me ha venido muy bien, Rick de Groot, no sé si lo conocéis, de Gorilla Bee, lo explica hace tiene un blog estupendo, la verdad, y me he visto 1500 veces sus vídeos y he aprendido mucho. Así que bueno, voy a hacer un ejemplo que él hizo también y lo quería mencionar. Nada, sin más, estos son los pasos aplicados en la consulta con el tema de las lecturas y luego os quería mostrar un dashboard de consumos energéticos, también para que veáis un poquito pues, todo ese trabajo que hay detrás, que es un 80% prácticamente del tiempo que se dedica a trabajar con los datos, el modelado, la transformación, la limpieza. También, bueno, no os abruméis porque, no sé, bueno, cuando vamos avanzando y aprendiendo son el código DAX, M, Power Query también, pero claro, y luego también hay que mostrar las visualizaciones de una manera atractiva,
pero no solo atractiva, tiene su teoría, o sea, tiene su miga y realmente lo que ven al final es la visualización, el dashboard, y es súper importante también conocer unos mínimos, porque sabemos que no podemos ser expertos en todo, pero unos mínimos de teoría del color, tipografías. Bueno, eso viene muy bien. Al final, Carlos Bergamo y Iván Arribas son dos cracks también que tenéis que conocer porque vais a aprender muchísimo. Y bueno, yo en este caso, Carlos Bergamo fue profesor en un taller que hice recientemente y bueno, me aclaró muchas ideas y me ayudó muchísimo a tener una visión ya de mostrar los datos de una manera, bueno, pues con unas bases de teoría correctas. Lo que voy a hacer es, voy a compartir, ¿vale?, el dashboard que voy a navegar. Lo que no sé es si lo estáis viendo ahora. No. ¿Cómo comparto otra pestaña? A ver, estabas compartiendo el PowerPoint y quieres compartir otra cosa, sí, ¿no? sí. Pues simplemente te vas abajo a presentar, le das a Vale, compartir. De nuevo, eliges la que quieras y nosotros te la ponemos. Detener pantalla, presentar, compartir pantalla. Perdona, pero estoy con una alergia brutal. Vale. Este es el dashboard que os comento. Vale, entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo mostrar gran cantidad de datos. Estamos hablando de 4.000 edificios, más de 4.000 edificios, más de 8.000 contadores, etcétera. Entonces, bueno, lo que sí que decidí en este caso fue utilizar el detalle por página, quiero decir, obtener detalles e ir desgranando esa información de más a menos, con lo cual vamos a poder ir viendo desde el dato general de todo, a ir viendo cada provincia, por ejemplo, cada comunidad, o sea, todos los edificios que hay dentro de esa provincia y dentro de esos edificios todos los contadores que hay en ese edificio, ¿vale? Entonces, bueno, organizar esa información y que luego sea fácil de llegar a ella, pues es un reto también. Luego, bueno, Power BI lo que te permite es desde un lienzo en blanco, ¿no? Claro, ahí tienes que... realmente, ya sabéis la frase esa de menos es más, pues es un poco eso, porque como nos comentamos muchas visualizaciones, muchos gráficos y tal, es como no sabes lo que estás viendo al final. Y bueno, aquí lo que he usado también es algún tooltip, ¿no? También las medidas DAX lo que nos permiten, bueno, la podemos ver luego, pero es crear rankings, ¿no? Eso al final también te da otra visión, otra, bueno, comparativa de, en nuestro caso, quién va en qué posición, qué provincia consume más, comparando con el global. Bueno, sin más, es un dato así que podemos ver en este tooltip, aparte de otros, promedios, etcétera, pero bueno, que vienen muy bien. Pues nada, los iconos, por ejemplo, hablando de diseño, los iconos son súper importantes también, poder identificar esa palabra con una imagen. Eso nos ayuda muchísimo. Yo sé que Power BI, por lo que he oído, está trabajando también en que, bueno, todo esto sea más amigable, no lo sé si me equivoco o no, pero bueno, creo que va por ahí, el Power BI, el desarrollo de lo visual, digamos,
para facilitar un poquito a los que no dominamos, ¿no? Igual o no dominan el tema de diseño, pues sea más fácil. No lo sé. Yo creo que al final acabará siendo una imagen web, acabará un dashboard, sea, pues sí, más un poco a lo que nosotros estamos acostumbrados, a los botones, etcétera. Pero bueno, no sé si me estoy explicando bien. El caso es que va avanzando muy rápido, o sea, y se actualiza Power BI cada mes, así que hay que estar muy atentos a todo lo que va saliendo de las novedades que nos van mostrando, porque suelen ser muy, muy interesantes. Aquí, por ejemplo, quería mostraros, si voy a una comunidad, ¿vale? Ya se filtra esa comunidad y estamos viendo, bueno, aquí volúmenes de contadores, consumos, etcétera, de gas, de electricidad, y en el mapa ya localizamos el punto. Hay dos maneras que he hecho para poder llegar a la información. Con botón derecho, obtener detalles, y vamos al detalle de provincias, que es una página de detalles donde ya nos centramos solo en esa provincia. Y una cosa muy mona también que aparece aquí arriba es un ojo que está animado. Bueno, son pequeños detalles, pero tener en cuenta que estos detalles al final, bueno, pues también cuentan. Aquí vamos a la provincia y, como os he dicho, vamos a ir desgranando la información, ¿vale? Entonces, de la provincia vamos a pasar a los edificios y de los edificios pasaremos a los contadores. Vamos a elegir sin más un edificio y vamos a obtener el detalle de ese edificio. Bien, y aquí llegamos a los contadores. Este contador de gas, volvemos a hacer control, o sea, al botón derecho o al ojito, y llegamos al dato diario, al consumo diario de ese contador, ¿vale? Esto es lo que os comentaba de la granularidad. Aquí, cuando no hay dato, no es que no haya, es que no hay consumo, ¿vale? Porque eso es muy... claro, las gráficas también lo que te está mostrando es cuando hay consumo y cuando no, ¿no? Entonces, que esté cero no quiere decir que no haya lectura, es que no ha habido consumo, es que es la misma lectura que el día anterior. Bueno, este es un ejemplo de dashboard. No sé si habéis sacado alguna idea, me lo podéis comentar o lo que os parezca. Yo estaré encantada de aprender también si tenéis alguna idea. Bueno, aquí he puesto algún botón más que podemos navegar cuando nos queremos centrar, por ejemplo, en este campo, en el de la electricidad. Pues nada, pues aquí podemos ver la información gráficamente con este zoom, que también a veces viene bien cuando hay mucha variación entre un dato y otro. Pues bueno, pues nos permite ver en profundidad, ¿no? Llegamos a esos datos que a simple vista la gráfica no nos está mostrando. Y aquí esto es electricidad y volveríamos a ver aquí, por ejemplo, gas, pues lo mismo. Estamos centrándonos en ese tipo contador. Y lo mismo, volvemos a obtener el detalle de que queremos, llegamos al edificio, al contador, etcétera. Bueno, no quiero meterme tampoco mucho en las tripas del diseño de este dashboard. Os quería mostrar simplemente lo que se puede llegar a conseguir, que es de ese dato, de ese aparatito como os mostraba antes, ¿no? En qué lo hemos transformado. Eso es lo valioso de la herramienta, ¿no? Es a interactuar rápidamente, llegar a ese dato en 3 clics o en un clic también podría ser. Y bueno, y definir esos
esa granularidad. Luego yo os quiero comentar que trabajo en el Power BI Service en la nube porque me permite también trabajar con los flujos de datos. Los flujos de datos que manejo son, bueno, con gran cantidad y volumen de información, y lo que transformo en Power Query en la nube, pues lo hago automáticamente también programando esas actualizaciones varias veces al día, o me permite jugar mucho con el rendimiento también. Entonces, bueno, no sé si tengo tiempo para hacer el ejemplo que os quería comentar del consumo, que yo creo Adelante. que es, vale, puede ser interesante, ¿vale? Porque en estos casos del sector energético, como os he dicho, estas ondas normalmente nos viene el dato con la lectura, y ese es el problema, que el cliente lo que quiere ver es el consumo, que es la resta de esas dos lecturas. Vale. Voy a compartir ahora compartir pantalla, pero tengo que compartir esta. No, esta no, ¿no? ¿O qué estoy compartiendo? No, esta no. Tu área de trabajo es la que estás compartiendo. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Venga, estoy aquí. Tú elige la que quieres compartir y cuando la tengas me dices. Sí. No. Vale, un momentín, ¿Por qué no me sale? Qué raro. Voy a cerrar esta. Tú estate tranquila y cuando la encuentres la compartes. Sí, no, si la tengo aquí delante. Vamos a ver. Uf. Vamos a ver. Tengo un ataque de alergia, perdonadme que estoy aquí con el pañuelo. Pero es que no... No pasa nada, no pasa Gracias, nada. Gracias, Ricardo. Me Bueno, salvo, voy a vamos estar a ver. ¿Por qué no me deja compartir? Vale. Vamos, dale abajo donde dice presentar, Aida. Presentar, compartir Voy. pantalla y busca la de Power Query. No te preocupes que estás muy bien de tiempo. Vale. Pues está aquí en ventanas, porque estaba Vale. en otra de Chrome. Vale. ¿La tienes? Sí, Perfecto. ¿lo veis? Esa. Vale, sí, esta. Perfecto. ¿La veis, no? Vale, te dejo, Vale, la ese vemos. es Te vemos. el ejemplo de consumo, lo que yo os quería comentar. Vale. Bueno, pues lo puedo ir haciendo Sí, de cero. sin problema. Y lo que primero os quería explicar es, bueno, pues a mí me llegan esta tabla con estas columnas, el ID contador, la fecha y la lectura. Bien, lo que hemos hablado antes, no era nada la lectura, porque lo que hace falta es el consumo, es decir, de aquí tengo que sacar un 5. ¿Qué pasa? Que cuando hay diferentes IDs de contador, nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, en Power Query transformar esta información para llegar al dato del consumo. Os lo digo porque lo he probado con DAX también, pero al tener tan gran cantidad de contadores, esto se quedaba bloqueado, o sea, directamente. Me he peleado mucho con este tema. Aquí os he traído 4, digamos, de contadores para que hagamos el ejemplo. Lo que dice Rick de Groot es, nosotros lo que necesitamos, en este caso, vamos a generar 2 índices y vamos a combinar esta misma tabla con sí misma para traernos la fila anterior. Esa fila anterior vamos a restar la lectura final y la inicial. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues vamos a agrupar. Vale, tengo aquí el ejemplo. Entonces lo voy a ir haciendo con vosotros. Agrupamos. Queremos agrupar. A ver.
las filas de los contadores. ¿Con eso qué conseguimos? Aquí lo tengo. Que conseguir, digamos, una tabla de cada uno de esos contadores. Si tuviéramos un contador solo, este problema no existiría. Pero al trabajar con muchos contadores, este índice que vamos a necesitar tiene que ser único para cada contador. Vale, entonces Rick de Groot lo que hace, que voy a seguir sus pasos, es creamos una columna de índice. Vale, entonces me voy a copiar este código y voy a borrar esta columna porque yo lo que quiero es crear una columna personalizada con el índice personalizado. Yo igual voy muy rápido, pero tenéis el enlace y lo podéis entender cuando lo vayáis haciendo también. No quiero un índice para todo. Lo que quiero es que cada contador tenga su propio índice. ¿Vale? Aquí lo veis. Hemos generado un índice para cada contador. Esto lo que nos va a facilitar es luego la resta de la lectura. Vale. Me voy a quitar las otras columnas y voy a expandir esta, que es la que yo necesito. Vale, muy bien. Pues lo que vamos a crear es el segundo índice. Lo voy a hacer... Esto es un dato de... vamos a decirle que es un número, porque si no, no nos va a dejar restar. Lo que necesitamos es restar... Ay, perdón, me he liado. Lo que yo quiero es agregar una columna personalizada. Perdón. Lo que yo quiero crear es una columna con otro índice, ¿vale? Pero que no empiece de 1, sino que empiece de 0. Ahora vais a ver por qué. Vale, porque yo lo que necesito es combinar esta columna sobre sí misma para traerme la fila anterior. Vale. Vamos a combinar la columna. Vale, y aquí sí que tenemos que coger esta columna con este índice con este índice, pero a la vez también tenemos que coger esta columna de contador y esta columna de contador, ¿vale? Porque tienen que estar los contadores identificados. Vale, y cogemos de aquí, expandimos y sacamos la lectura. Vale, revisamos. A ver. Revisamos. Vale, aquí tenemos 15, es la lectura del día 11 y 18 es la... Aquí vamos a ponerlo lectura anterior para no liarnos. Vale, con lo cual yo en esta misma línea, digamos, tengo la lectura del día 12 más la lectura anterior, que es esta, la del día 15. Uy, perdón, la del día 11, que es 15. Con lo cual, si restamos estas dos columnas, lo que tenemos ya es el consumo de ese contador, de ese día. Bueno, pues para llegar a esta conclusión, que seguramente, pues igual hay otras maneras de llegar a ello, ¿no? Pero a mí me produjo bastante de dolores de cabeza, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, primero igual me lié mucho intentando hacerlo con una fórmula DAX. Y esto funcionaba cuando no había muchos datos, pero luego al final era imposible, ¿vale? Entonces,
era imposible poder trabajar. ¿Sigo compartiendo? Perdón. No estás compartiendo, Aida. Comparte de nuevo. Vale. No, comparte de nuevo. Se ha ido, sí. Trae de nuevo la pantalla y compartir. Vale. Ya, vale. Ya entonces, aquí ya, bueno, pues he hecho un pequeño gráfico, digamos. Bueno, otra cosa que también, no sé si habéis estado en la charla de Salvador o de Fran, os habrán dicho que la dimensión fecha, o sea, es fundamental. Bueno, pues eso es fundamental, sí. Yo aquí, para el ejemplo, no he generado una tabla de dimensión fecha, pero que sepáis que, bueno, pues que sí o sí lo tenéis que trabajar porque si no, el modelo no va a funcionar correctamente. Bien, pues aquí ya tenemos los 4 contadores, ¿veis? Y aquí ya no tenemos la lectura, sino tenemos el consumo de cada día, que era la conclusión que yo quería llegar, ¿no? Y resolver ese problema que a mí me suponía, bueno, pues, bueno, lo sabrá Salvador, lo sabrá Alejandro, he encontrado mucha ayuda en la comunidad, pero bueno, quizá para vosotros sea pan comido, pero bueno, estuve peleándome un poquito con esto, la verdad. Luego, otra cosita que os puede generar gran volumen de datos son las ondas de confort. Ahí ya sí que, bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ahora que me veis a mí, ¿no? Sí. Vale, no sé cómo voy de tiempo, a mí me ha sobrado tiempo y todo. No, está bien, porque ahora lo que dice Ricardo, podemos charlar contigo un ratito. Didier ya está por aquí también, lo tenemos entre bambalinas. Y a Julio, sí. Y está haciendo ejercicios, luego tal, tenemos a Fran, y a Julio, perdón. Julio, perdóname, ahora te pido perdón en directo. Muy interesante, Aida. Y además lo que dice, fíjate hasta qué punto es relevante. Yo ahora he estado haciendo hace poco un proyecto en el que siguiendo la misma técnica que tú has contado aquí, hemos convertido una tabla que pesaba 40.000 millones de filas en 500. O sea, es una reducción del 100%, ¿no? No sé, un disparate. Es como dividir por 100 el número de filas simplemente con una técnica que lo que ha hecho básicamente es convertir fotografía en delta. Y tiene un montón de escenarios de aplicación. Convierte fotografía en diferenciales, ¿no? Y tiene un montón de escenarios de aplicación. Por ejemplo, con todo el mundo de IoT, los que tienen flotas de camiones, cuánto combustible tiene el camión ahora, cuánto tiene la siguiente lectura, cuánto de ese tipo de cosas, se calculan exactamente igual. Es decir, que lo que has contado es súper interesante. Luego también hay que tener en cuenta que, bueno, yo trabajo con tablas de correcciones, porque date cuenta que si te cambian un contador por lo que sea, se pone a 0, esto ya, date cuenta que la resta va en negativo ya. Entonces, hay que registrar esa incidencia y esa corrección, y hay que vincularla a ese consumo, ¿vale? Ese es otro reto con el que yo me estoy enfrentando, que lo he podido resolver. También tiene miga con Power Query. Correcto. Hay un montón de escenarios. Energía, sobre todo las energías renovables, es un campo tan rico y por explotar que yo creo que es mi campo favorito. Fuera de estas cosas que salvan vidas, que también me encanta, temas de salud, el tema de la energía, pues para mí me parece apasionante. O sea, esto que mostraste es espectacular. El tema de los parques eólicos, cómo calcular la eficiencia de los paneles. Yo pensaba que antes de conocer esto, que eso es lo bonito de nuestra profesión en datos, ¿no? Que uno aprende un poco de cada negocio donde se mete y te tienes que volver. Yo no sé. Era una tontería, ¿sabes? Tengo el parque solar ahí, hay que limpiarlo. Y ya está. ¿Me estoy cortando yo o es Ricardo? Pero no, o sea... Ricardo. Ricardo. ¿Soy yo? Sí.